Otra vez, ya después de más del año, algunos que ya tenía mucho tiempo de no verlos, y algunos que hace poco también vi, pero también es un placer volverlos a ver. Quisiera, hermanos, que en esta hora abrieran por favor sus Biblias a Hebreos capítulo 11. Es un capítulo muy conocido y en sí, hermanos, a pesar de que es muy familiar para nosotros, es un libro, es una carta que conocemos. El capítulo 11 también es muy conocido. Podemos llegar a aprender muchas cosas de este libro, de este capítulo. No es un libro, es una carta. Dice Hebreos capítulo 11. Aquí tengo el versículo 1 y quiero, hermanos, que tengamos en mente este versículo mientras leemos lo que dice el versículo 32 de Hebreos 11. Cuando consideramos este capítulo, llegamos a ver que se enfoca en la fe. Hombres que tuvieron fe. Hombres que, a pesar de algunas adversidades, hicieron cosas maravillosas. Cosas, hermanos, que para cualquier persona podrían ser imposibles. Dice el versículo 32, después de hablar de Abraham, después de hablar de Sara, después de hablar de Moisés, después de hablar de Enoc, de Abel y de todos estos hombres, dice el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, fueron cortados en la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando leemos, hermanos, estos versículos, y el tema principal de Hebreos 11 es este: después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y es de allí de donde esos hombres sacaron fuerzas para hacer cosas maravillosas. Notamos, hermanos, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, que sacaron fuerzas de debilidad, porque ellos entendían que había algo más. Ellos vivieron su vida como si estuvieran viendo a Dios, pero obviamente no podían. Ellos sabían que Dios existía, que Dios era uno, que Dios es uno. Y cuando nosotros, hermanos, leemos versículos como estos, nos sorprende las cosas maravillosas que ellos hicieron, cosas imposibles. No podemos nosotros tapar bocas de leones. Si usted va al zoológico y se mete donde están los leones, no va a poder tapar las bocas. Ya no funciona así. Lo que sí podemos hacer es sacar fuerza de la debilidad. A pesar, hermanos, de que muchas de estas cosas no las podemos hacer ahora en día, porque fueron para su tiempo y se cumplió el propósito, usted y yo también podemos hacer cosas imposibles. Podemos hacer cosas, hermanos, sorprendentes, extraordinarias, cosas que otras personas no pueden hacer. Podemos nosotros cambiar vidas y hacer cosas maravillosas. Y en esta hora yo quiero que tengamos este versículo en mente, Hebreos 11:1. La fe
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también teniendo en mente lo que dice el versículo 34, sacaron fuerzas de debilidad. El tema, hermanos, que quiero presentar en esta tarde, lo he titulado Te quito el deleite de tus ojos. Muchos o cada uno de nosotros tenemos algo que apreciamos, que amamos, que no podemos, hermanos, imaginar nuestra vida sin ellos. Quiero que vayamos allí a Ezequiel, con esto en mente. Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24, versículos 15 al 17. Podríamos, hermanos, hablar de Pablo, podríamos hablar de Jesús, podríamos hablar de Pedro y de todos estos hombres que pasaron por momentos difíciles, pero quiero que hablemos acerca de Ezequiel. Aquí en este libro. Un libro difícil. Si lee, por ejemplo, el capítulo 1, hay cosas algo complejas. Hay muchas similitudes entre Ezequiel y Apocalipsis. Y aquí encontramos lo siguiente, dice el versículo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciéndola a Ezequiel, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspiro. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. En el versículo 16, hermanos, encontramos, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. La pérdida, hermanos, lo primero que quiero que veamos y analicemos es la pérdida de Ezequiel. Había perdido a su esposa, lo que Dios le iba a quitar. Dios, hermanos, con el propósito de enseñar al pueblo un mensaje a través de Ezequiel, le quita su esposa. Y vemos, hermanos, cómo describe a esta mujer. Dice que era el deleite de tus ojos. Otras versiones dice el encanto de tus ojos. La palabra deleite significa placer del ánimo o de los sentidos. Ezequiel, hermanos, amaba a su esposa. Para Ezequiel no había otra mujer más hermosa, más preciosa que su esposa. Y encontramos, hermanos, que Dios mismo sabía que para Ezequiel su mujer era muy importante, porque pudiéndole haber quitado cualquier otra cosa, ¿qué le quitó? Su esposa. Te quito de golpe el deleite de tus ojos. Imagínese, hermano, quiero que trate de pensar y tratar de imaginar lo que Ezequiel iba a sentir. Estaba enamorado de su esposa. Una mujer posiblemente para él hermosa. No había otra mujer como ella. No existía. No había nadie en el mundo que pudiera superar la belleza de aquella compañera que él había elegido. No sabemos, hermanos, la escritura no revela cuánto tiempo estuvieron casados, cuándo se conocieron. Pero seguramente cuando apenas se conocieron, Ezequiel la vio. Y por su mente pasó, qué hermosa muchacha, qué hermosa mujer. Yo estoy seguro, hermanos, estoy seguro y espero que ustedes, hermanos, que ya están casados ahí, piensen lo mismo de su esposa. Imaginen que en un momento, usted es Ezequiel, tiene a su esposa, y le digan esas palabras. Hermano Robert, por ejemplo, que le digan que va a perder a su esposa, a la mamá de sus hijos. Hermano Samuel, cualquier otro hermano, ¿cómo se sentiría? Usted escogió a esta persona para estar toda la vida. Por ejemplo, todavía recuerdo cuando vi a Isabel. Todavía recuerdo el día y recuerdo lo que pasó por mi mente cuando la vi. Dije, qué bonita muchacha. Pero para Ezequiel, hermanos, era la más hermosa. Posiblemente no habían palabras que pudiera expresar lo feliz que él estaba al estar con esta mujer.
No habían palabras que podía él decir para poder, hermanos, describir a esta belleza de mujer que tenía. Y recuerdo, por ejemplo, lo que dice el Señor, hermanos, ahí en Génesis, cuando le da a la pareja a Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Y le da a su pareja. Y en ese caso, hermanos, aquí con Ezequiel, ¿qué hace Dios? Se la quita, se la arrebata de una manera rápida. No había en este mundo algo más precioso, más preciado para Ezequiel que su esposo, que su compañero. Dice, hermanos, Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Muy bien. Establecemos que Ezequiel amaba a su esposa, que era un dulce verla. No se cansaba de verla, de observarla, de maravillarse. Entonces, hermanos, vemos también cómo se la iba a quitar. Dice la Escritura, de golpe. ¿Qué significa esto? Significa sin aviso. No iba, hermanos, Ezequiel no iba a tener tiempo para poder llegar a verla y expresar cuánto la amaba, sino que simplemente iba a pasar. No iba a haber alguna advertencia diciéndole, Ezequiel, ve y despídete de tu esposa. Note usted la palabra, te quito de golpe el deleite de tus ojos. Obviamente, hermanos, las pérdidas sin avisos, sin duda, son las peores. No se esperan. Por lo tanto, muchas veces no podemos hacer lo que quisiéramos hacer. Por ejemplo, si una persona está gravemente enferma, esperamos que muera. Si una persona está en el hospital gravemente, hermanos, herida o con una enfermedad horrible, esa persona a lo mejor ya no puede hablar, ya no se puede parar. Sabemos que va a morir. Podemos, aunque sea, expresar algo. Pero qué duro es cuando una persona muere en un accidente o de una manera repentina, sin aviso. Obviamente, hermanos, ahora no es el plan de Dios. Dios ya no trabaja de esta manera. Pero lo que encontramos es de que sí perdemos las cosas a veces de una manera rápida o de golpe. Es más, mire lo que dice el versículo 18. En el versículo 16 le dice, hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Dice el versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. No tuvo tiempo para despedirse este hombre. Y ahora, hermanos, lo que llama la atención es lo que pide el Señor. Lo que pide Dios. Y lo que Dios pide, hermanos, es no demostrar tristeza ni luto. Reprime el suspiro. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti. Pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. ¿Qué le pidió Dios? Que no llorara. Hermanos, que no hiciera luto. Su tristeza la demostraría en silencio, en secreto. Nadie podía saber que él estaba sufriendo. ¿Quién no demostraría tristeza? ¿Quién no demostraría tristeza al perder a un ser amado? Hermanas, si perdieran a su esposo, al hombre que las cuida, las protege, el papá de sus hijos, ¿no demostraría tristeza? ¿No lloraría a grito abierto? ¿No desearía usted también morirse en ese momento para no sentir ese dolor tan grande? Imagínese lo que Dios le pide a este hombre. Dígame usted si esto no es algo imposible. Te voy a quitar a la mujer más hermosa. Te voy a quitar al amor de tu vida. No llores. Es algo imposible.
Su tristeza, hermanos, no la podía demostrar a nadie. Ahora, cuando la Escritura dice, no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados, es que la cultura de estos hombres es de que si yo tenía una pérdida, mis vecinos tenían que traerme alimento. Yo no podía preparar el primer alimento. Ellos tenían que prepararlo para mí. Y dice, cuando la gente ve que tu esposa ha muerto y te traigan el alimento, no lo puedes comer. No lo vas a aceptar. Porque eso es hasta cierto punto demostrar tristeza. Ahora, hermanos, lo que llama la atención es lo que hace Ezequiel. Se le pide algo casi imposible, difícil. Dice el versículo 18, que ya hemos leído, pero solamente la primera parte. Dice ahora sí todo el versículo. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué hizo Ezequiel en ese momento? Él hizo exactamente lo que Dios le había pedido. Dios le dice, no llores, no sufras, no demuestres tristeza por tu esposa. ¿Y qué hizo Ezequiel? Exactamente eso. Ezequiel, hermanos, obedeció la voz del Señor. Ezequiel obedeció lo que Dios le había pedido. Hice como me fue mandado. Imaginemos, hermanos, ese momento tan triste para este hombre y hacer lo que Dios le pide. Aparece en público sin ninguna de las señales de duelo. Él sale, todos saben que su esposa ha muerto, ya que vivía entre ellos. Él sale en público y no demuestra tristeza. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si usted hubiera estado en los pies de Ezequiel, en los zapatos de Ezequiel? Lo que resalta, hermanos, aquí es la reacción de este hombre. No cuestionó a Dios, no se alejó de Él, no dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, hermanos, no tomó una actitud negativa hacia Dios. Ese día había perdido lo más valioso en su vida. Dios le había pedido algo y Ezequiel hace lo que Dios le pide. Y es que, hermanos, aunque Ezequiel amaba completamente a su esposa, amaba más a Dios. Y recuerdo, hermanos, esta frase, hice como me fue mandado. Recuerdo a otros en la Escritura que hicieron lo mismo. Por ejemplo, Noé. A Noé se le pide, ahí en Génesis 6, que haga un arca. Nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo, jamás. Y Dios le dice, habrá un diluvio. Noé no dice, a ver, trae una nube y que caiga poquita agua para ver si sí o sí. No dijo eso Noé. Cuando Jehová había terminado de decirle cómo tenía que ser el arca, lo grande que tenía que ser, cuántas ventanas, cuántos pisos, de qué madera, dice la Escritura, y así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Hermanos, y es que esa es la obediencia. Dios quiere una obediencia total, no a medias. Que si Dios dice salta, nosotros vamos a decir qué alto debo saltar. No, ¿por qué? También, hermanos, con Abraham, allí en Génesis 12, 1 y el versículo 4, Dios habla con Abraham y le da varias promesas, le dice qué es lo que tiene que hacer, pero primero tiene que salir de su casa. Abraham ya era un hombre grande, no era un joven. A los 75 años, Dios le habla. Y dice, hermanos, aquí la Escritura en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y después el versículo 2 y el versículo 3 le da las promesas de una gran heredad,
le da la promesa de la tierra de Canaán, una gran descendencia, y también le da la promesa de que de él vendría el Cristo. Y aquí, hermanos, en el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. No dijo Abraham, a ver, Señor, ¿dónde voy a ir a trabajar allá? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer allá? No dijo. Simplemente, hermanos, Dios le dice, vete para allá. ¿Y qué hace Abraham? Se fue para allá. Nuevamente, esa es la obediencia. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. No quite su mano de aquí de Ezequiel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, hermanos, aquí la escritura, el profeta Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios quiere, hermanos, es obediencia. Y es lo que pidió de Ezequiel, y es lo que Ezequiel hizo. Por más difícil que haya sido ver a su esposa irse de su vida, Ezequiel hizo lo que Dios le pidió. Muy difícil, pero lo hizo. Sacó fuerzas de la debilidad. Él tenía fe en Dios. No miraba a Dios, pero sabía que existía, sabía que lo había. Dios le había dicho esto, Dios le había pedido esto. ¿Cuántos de los que nos llamamos siervos de Dios, hermanos, estamos realmente dispuestos a seguir al pie de la letra la dirección de Dios en el ministerio que se nos ha encomendado? ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente dispuestos a sufrir, a dejar todo? Que si Dios, hermanos, nos pide que nos vayamos muy lejos, vamos a donde nos pida que vayamos, sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar. Debemos, hermanos, entender que esto es lo que Dios pide de nosotros. No trabaja, no hace lo que hizo en el Antiguo Testamento, no hace lo mismo que hizo en el Nuevo, pero sí nos pide que hay cosas que debemos dejar, hay cosas que tenemos que hacer. Y vemos, hermanos, entonces, vemos la pérdida de Ezequiel. No puedo enfatizar lo mucho que era esta mujer para él. Pero Ezequiel, hermanos, se mantuvo fiel. Aún ante la adversidad, aún ante la pérdida, él se mantuvo fiel. La vida de Ezequiel no fue fácil. Si usted lee los primeros capítulos de Ezequiel, usted se da cuenta que el trabajo de este hombre era un trabajo difícil. Él tenía su casa, él era un hombre del hogar. Él no era, hermanos, como el apóstol Pablo que iba de un lugar a otro, sino que Ezequiel tuvo su hogar, tuvo su familia, tuvo su esposa, y se le da ese encargo difícil, y él lo toma. Y aún así él se mantuvo fiel, nunca decayó su espíritu. Vamos al capítulo 2 de Ezequiel. Quiero, hermanos, que veamos qué es lo que se le pidió a este hombre que hiciera, para que después perdiera su apoyo, perdiera a aquella mujer que era su ayuda idónea. Dice Ezequiel capítulo 2. Dice, hermanos, aquí la escritura en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día.
Dice, hermanos, el capítulo 3, versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y a esta gente, hermanos, se le pide a Ezequiel que le predique. Imagínense, tratar de predicar a la gente obstinada, terca, rebelde. Es difícil. Es difícil tratar de ayudar a una persona que no quiere ayuda. Es difícil, hermanos, tratar de enseñarle a la gente que no quiere oír. Y ese fue el trabajo de Ezequiel. No es fácil. No iba a ser algo simple para él. El profeta Ezequiel, hermanos, tuvo que servir de ejemplo a este pueblo del alejamiento de Dios, de la indiferencia y de la falta de perdón. Fue dura la experiencia del profeta para enseñarle a todo un pueblo lo que sucede cuando uno permite que entre el pecado, cuando uno pierde el derecho de llorar por el pecado. Nuevamente Dios estaba usando a Ezequiel como un instrumento para dar una enseñanza al pueblo. Mire, si regresamos a Ezequiel 24, 19, quiero que veamos, hermanos, cómo quedó la gente sorprendida. ¿Cómo reaccionaron ellos cuando vieron lo que había sucedido? Ese es Ezequiel capítulo 24, versículo 19. Y me dijo el pueblo. Versículo 18, hermano, nos dice: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Es que, hermanos, el pueblo quedó sorprendido. Ok, esto no está bien. Ezequiel amaba a su esposa y ahora muerta y no está llorando. A ver, Ezequiel, enséñanos qué está pasando. Quedaron sorprendidos. Es lo mismo, hermanos. A cierto punto recuerdo el apóstol Pablo cuando fue bautizado. Y dice que todos quedaron atónitos. Al mirar que él predicaba, dice que Pablo aún más se esforzaba. Todos habían quedado aquí sorprendidos y querían saber. Y Ezequiel, hermanos, les dice: debemos entender que servir al Señor no es fácil. Ser cristianos, hermanos, no es fácil. No es fácil porque hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que debemos olvidar. Hay cosas que debemos nosotros poner a un lado. Y aún a veces, hermanos, negarnos cosas que amamos. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice el Señor Jesús en Mateo 16, 24. Dice, hermanos, aquí la escritura, Mateo 16, 24. Jesús entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor Jesús, hermanos, comprendía que el ser cristiano no es fácil, que hay sufrimiento. Y hay una acción que uno tiene que tomar. En este caso, dice la escritura: si alguno quiere, hay una condición. Si tú quieres seguirme, entonces esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Negarse a sí mismo y tomar la cruz del Señor. El sufrimiento, hermanos, espera a aquellos que quieren seguir al Señor. Jesús no quiere que todos sus discípulos hayan sido o fueran crucificados, pero sí requería que cada uno entendiera cómo iba a ser el trayecto. Cuando dice la escritura niéguese a sí mismo, significa dejar todo lo que impida o estorba para seguirle y servirle. Hacer cualquier cambio de carácter que la voluntad de Dios requiera. Aún a veces, hermanos, dejar a la familia. Le comentaba a los hermanos donde me reúno que tengo un amigo en Matamoros. Y también es cristiano. No tiene mucho de haberse bautizado, pero en su familia él es el único.
Conoció a una muchacha en la congregación donde él se reúne, se hicieron novios, él se bautizó, rompieron, él siguió. Qué bueno, entonces no estaba ahí nomás por ella. Pero el único de su familia. Ya hace unas semanas atrás le tocaba predicar y me habla. Está en su casa y me dice, quiero que me ayudes y le ayudé. Y atrás escuchaba y le decía, ¿dónde estás? Es que tengo una fiesta aquí en mi casa. Ok. Y luego, hermanos, entró su hermano. Y el hermano de mi amigo le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás leyendo eso? Ciérralo, vente para afuera. Hombre, estás loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Un estudio? Y se estaba burlando de él. Su propia familia, burlándose de él, porque es cristiano, porque lee la Biblia, porque tiene el deseo de crecer. No es fácil, hermanos, ser cristianos, y más cuando estamos en contra de la familia. Qué hermoso es cuando toda la familia es cristiana. Si no batallamos tanto, porque como quiera a veces hay luchas y batallas. Ser cristiano no es fácil, servir al Señor no es fácil, pero debemos, hermanos, hacerlo. Y no podemos estar cambiando del Señor. Si nosotros decidimos, cuando usted decidió bautizarse, es porque usted decidió plenamente, sabía lo que estaba haciendo, nadie le dijo, bautízate. Usted decidió hacerlo. Usted estaba consciente de lo que estaba haciendo. Obviamente ya no puede estar cambiando. Es difícil, sí, pero ahora ahí se queda. Lo mismo en el matrimonio. Se casó, ya no le gustó como es, se puso feo, se puso fea, ni modo. ¿Y ahora qué hace? Pues, ni modo. Y uno piensa, no, hombre, hermano, es que es bien difícil. Sí, usted tomó esa decisión. Usted tomó la decisión de seguir al Señor, excelente. Ahora, las personas que nos visitan, ser cristiano no es fácil, pero también hay recompensas, hay bendiciones, hay cosas, hermanos, hermosas, promesas que se nos ha dado. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos un poquito más rápido, hermanos, porque no hay mucho tiempo. Primera de Reyes 18, 21. Dice el profeta Elías al pueblo, hablando, hermanos, y diciéndolo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán entre dos pensamientos, dos caminos? Y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Con palabras, lo que el Señor, o aquí Elías estaba diciéndole al pueblo era, si van a seguir a Dios, síganlo. Si van a seguir a Baal, síganlo. Ya no estén tratando de ver, a este sí, este no, este sí, este no. Y es lo mismo que Santiago 4 nos dice. Santiago 4:8, que los de doble ánimo tienen que purificar su corazón. Lo mismo en la iglesia en la Odisea y en Apocalipsis. Dice que era tibio. No era caliente, no era frío, era tibio. No podemos, hermanos, estar cambiando de pensamiento. Ezequiel se mantuvo fiel. Ezequiel no claudicó. Ezequiel no cambió su pensamiento. Él sabía dónde tenía que estar, qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué fue, hermanos, entonces lo que sostuvo a Ezequiel en este momento tan doloroso, tan difícil? Porque lo fue. Yo le digo a Isabel, Dios mediante, en menos de 4 meses nos casamos. Le digo, y mi deseo es morirme antes que ella, porque yo no puedo ver mi vida sin ella. Ya aún todavía ni me caso con ella. Eso, hermanos, era algo doloroso. ¿Qué fue lo que sostuvo a este hombre en este momento tan doloroso? Sabía que existía Dios. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabe qué sostuvo a Ezequiel?
la fe que tenía en Dios. Que aunque en ese momento estaba sufriendo, hermanos, Dios tenía mejores cosas para él. Él sabía eso. Lo último, hermanos, que quiero que veamos es que no podemos estar ligados al mundo. No somos del mundo. Somos extranjeros. Somos peregrinos. Cuando hablamos de una persona que es extranjera, es una persona extraña a esa tierra. Una persona que es peregrina no tiene en sí un hogar estable, sino que va de pasada. Nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Este mundo es un lugar extraño para nosotros, no es nuestro hogar porque vamos de pasada. Dice la Escritura en 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Dice, hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos que se reunían en esta iglesia. Dice la Escritura: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no proveyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Note lo que dice el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Lo que Pablo, hermanos, quería que los hermanos entendieran es que en esos tiempos de aflicción, que en esos tiempos de persecución, ellos no olvidaran al Señor. No es que Pablo esté diciendo, oye, pues si tienen esposa, actúen como si no la tuvieran. No es lo que Pablo dice, no es lo que Pablo trata de hacer saber. Pablo está recordando a los casados que el tiempo de aflicción sobre ellos podría lograr la separación de sus esposas, de sus familias, y que por eso su cariño por ellas nunca debe sustituir su fidelidad a Cristo. En otras palabras, que si en este momento estaba entre escoger a su esposa y escoger a Cristo, ¿a quién tenían que escoger? A Cristo, como si no estuvieran casados. Era difícil para ellos, claro, pero era algo necesario. Es lo que Pablo quería recordarles, que tiempo era difícil, que el tiempo era corto, y por lo tanto habían cosas más importantes. Habían cosas, hermanos, que requerían más atención. 2 de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18, dice, hermanos, aquí en la Escritura: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que vemos en algún momento ya no será más. Y era hasta cierto punto lo que entendía Ezequiel. No podía estar ligado al mundo. Perdió a su esposa, tarde o temprano iba a morir. Todo lo que vemos en algún momento ya no será. En algún momento este edificio ya no va a estar. En algún momento yo ya no voy a estar. Y cada uno de ustedes ya no va a estar. ¿Cuándo? Esperemos que en muchos años. Pero en algún momento, hermano, las cosas se van a acabar. No podemos estar ligados a las cosas. No podemos tratar las cosas como si fueran eternas, como si nuestra salvación dependiera de estas cosas. Este mundo no es nuestro hogar. Nada lo que tenemos nos pertenece. Por esa razón es tan importante luchar por la salvación que sí tenemos, y que es algo, hermanos, seguro, que es algo que día tras día deseamos y queremos. Para concluir, hermanos, quiero que entendamos, Dios le quitó a Ezequiel
lo que más amaba, y Ezequiel no se alejó. La fe de Ezequiel fue una tan grande que le ayudó a hacer algo casi imposible: no llorar, no demostrar tristeza cuando perdió el amor de su vida. Como ya mencioné, hermanos, Dios no trabaja de esta forma. La muerte es algo seguro. Sin embargo, tenemos pérdidas. Cada uno tiene un deleite. Cada quien tiene el deleite de sus ojos. Puede ser su hijo, su hija, su esposa, su esposo. El deleite de sus ojos puede ser su carro, a lo mejor. Puede a lo mejor ser su casa, sus zapatos, su ropa, no sé. Pero cada uno tiene algo que ama completamente. En algún momento lo va a perder. En algún momento se va a morir su esposo, se va a morir su esposa, se va a morir su mamá, su papá, sus hijos. En algún momento lo que usted tiene materialmente se va a acabar. Entonces, hermanos, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta hora es esta: ¿cuándo pierde? No es si pierde el deleite, es cuando lo pierda, porque es algo seguro, lo va a perder. Cuando llegue a perder el deleite de sus ojos, ¿seguirá usted siendo fiel a Dios? ¿Seguirá usted buscando a Dios y obedeciendo a Dios como lo hizo Ezequiel? Gracias, hermanos, por su atención. El hermano a quien le tocaba en esta tarde también, gracias por la oportunidad. Vamos a estar de pie. Dejamos lugar al hermano que sigue.